Bien, jóvenes, miren, aquí, como les prometí, acá les voy a mostrar cómo hacer una base de datos en Access. Bien, lo primero que debemos hacer es abrir nuestro programa en Access. Yo lo voy a escribir acá en la lupita que está aquí debajo. Voy a escribir Access, ¿verdad? Miren cómo me aparece acá. Toda la computadora trae que tienen el paquete de oficina, trae también Access. Entonces lo voy a seleccionar, le doy clic acá y me va a salir esta ventana. Vamos a esperar que cargue. Aquí está abriendo Access. Aquí está abriendo Access y le voy a dar clic en la primera opción que dice base de datos en blanco, porque voy a empezar desde cero a crear mi base de datos. Entonces le doy clic acá y me sale este recuadro. Le doy clic donde dice crear. Le pueden poner un nombre a su archivo acá para que lo puedan conseguir. Si ya tienen el nombre de la base de datos, le pueden poner el nombre de la base de datos. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle el nombre. Si vamos a hacer la base de datos de la estadística de COVID-19, le voy a poner base de datos COVID-19. Lo podemos poner ahí, también se lo podemos poner a la tabla. Una vez que tengamos el nombre ya ahí de la base de datos, del archivo, entonces le damos clic donde dice crear. Y me va a abrir ya la ventana principal de Access donde podemos empezar a trabajar. Y es esta que ven acá. Entonces, esta es la vista presentación. Lo primero que debemos hacer es, para empezar a crear nuestra tabla, es diseñarla. Diseñar la tabla, es decir, crear los campos, ponerle su tipo de datos a los campos, etcétera. ¿Cómo hacemos esto? Pues, como les decía anteriormente, cuando abrimos Access para empezar a crear nuestra tabla, ya Access nos crea la primera tabla de manera automática. La primera, de la segunda en adelante, tenemos que crearla nosotros. Entonces, como ya tenemos la primera tabla creada automáticamente por Access, entonces la utilizamos. Le damos clic derecho y le damos a la opción que dice vista diseño. También otra forma de ir a la vista de diseño es dándole clic acá en debajo de archivo, en la opción que dice ver. Le damos clic al filtro negro que está ahí y le damos donde dice vista diseño, que es lo mismo. Entonces le damos clic ahí y nos sale este pequeño recuadro para colocarle el nombre a la tabla. El nombre que le vamos a poner a la tabla pues es el mismo que le pusimos al archivo, que es base de datos, abreviado, COVID-19. Bien, así. Entonces le damos a aceptar. Ven cómo automáticamente cambia el nombre de la tabla y nos lleva a la vista de diseño. Entonces, esta es la ventana de la vista de diseño. En esta ventana es que vamos a diseñar los campos con sus tipos de datos. Los campos que le vamos a colocar, yo voy a hacer un ejemplo diseñando esta tabla. Voy a colocar el nombre del primer campo, que viene siendo, por ejemplo, síntomas. Lo voy a hacer todo en mayúscula para que se vea mejor. Síntomas. Cuando coloco mi primer campo, me dirijo acá en la segunda opción que dice tipo de datos y voy a elegir el tipo de datos. ¿A qué se refiere el tipo de datos? El tipo de datos es, como su nombre lo indica, el tipo de datos que usted va a colocar, es el tipo de registro, ya sean de texto, de número, de fecha, etcétera. Como en síntomas es un texto lo que vamos a escribir, como por ejemplo fiebre, dolores de cabeza, pérdida de olfato, etcétera. Le voy a colocar texto porque eso es texto lo que se va a escribir, valga la redundancia. Entonces, si colocamos el siguiente campo, que vamos a ponerle, por ejemplo, cantidad de, no, vamos a ponerle estadística nacional en diferentes pueblos de RD, República Dominicana. O si no, vamos a poner un nombre más corto, vamos a ponerle estadística nacional en RD. Exacto. Porque se sobreentiende, ¿verdad? Estadística nacional en RD. Cuando hablamos de estadística nacional, estamos hablando de, lo primero que vamos a colocar en ese campo son los nombres de los pueblos que tienen más casos de COVID. Entonces, en este caso,
como son los nombres de esos pueblos, vamos a ponerle también como tipo de dato el texto corto. Nuestro siguiente campo vamos a colocarle cantidad de los que están, cantidad en UCI, unidad de cuidados intensivos, en cada uno de esos pueblos que nosotros colocamos en el segundo campo. Como aquí estamos hablando de cantidad, se supone, por lógica se entiende que lo que vamos a colocar en este campo son números, o sea, vamos a colocar una cantidad. Por ejemplo, si en el segundo campo uno de esos pueblos con más casos de COVID es Santiago, pues acá hay una cantidad y le vamos a poner un número que diga, bueno, en Santiago hay 80 personas en unidad de cuidados intensivos, es decir, solamente vamos a colocar el número 80. Por lo tanto, como es número, vamos a elegir el tipo de dato número. Bien, entonces el siguiente campo vamos a colocar cantidad, se va a llamar cantidad de infectados en ese pueblo, ¿verdad? Entonces, en este caso, como también se trata de cantidad, en esos pueblos que nosotros vamos a colocar, vamos a colocar el tipo de dato número. Bien, entonces, otro campo más, vamos a decir que cantidad de muertos en esos pueblos o de fallecidos, porque se escuche mejor, cantidad de fallecidos. Recuerde que esa información va para cada uno de esos pueblos que usted ponga acá en Estadística Nacional en RD. Entonces acá en cantidad de fallecidos nos vamos a colocar el tipo de dato también número, porque estamos hablando de cantidad, ¿verdad? Entonces ya tenemos acá diseñada nuestra tabla de nuestra base de datos. Entonces lo que hacemos es que hacemos clic derecho en esta parte de acá arriba, donde está el nombre de nuestra tabla. Hacemos clic derecho acá y le damos clic donde dice guardar. Acá donde dice guardar, ¿verdad? Entonces, ya está guardada en nuestra tabla. Pues entonces volvemos a la vista presentación. ¿Cómo es la vista presentación? La vista presentación es donde están ya todos los campos formados en una tabla, filas y columnas. Entonces le damos clic otra vez acá arriba donde dice, debajo de archivo, donde dice ver, y le damos donde dice vista hoja de datos o vista hoja presentación, dicen algunas versiones. Entonces damos clic ahí. Y miren cómo se ven nuestros campos, los que acabamos de crear. En esta parte, en esta vista, es donde vamos a colocar los registros, las informaciones que hemos investigado. Entonces, como ven un poco acortados los campos, lo que hacemos es que lo ponemos un poco más largo. Por ejemplo, nos posicionamos en la línea, que casi no se ve acá, y esperamos que nos aparezca la crucecita negra, que tiene que ser en el medio de ambos, en la línea que entrecorta ambos campos. Así, y lo presionamos y lo arrastramos para que se vea el campo completo. ¿Ve? Acá seguimos y aquí me aparece el nombre del campo completo, ¿verdad? Entonces seguimos con los demás campos. Ese lo podemos acomodar a nuestro gusto. Bien, acá seguimos para que se vea completo, bien. Y el último campo, cantidad de fallecidos. Bien, muy bien. Entonces ahí tenemos nuestros campos. Bien, entonces ahora lo que sigue es colocar los registros. ¿Cuáles son esos registros que vamos a colocar acá? Pues la información que debemos investigar de cada uno de esos campos. Por ejemplo, uno de los síntomas que ocasiona esta enfermedad es la fiebre, ¿verdad? Colocamos el primer síntoma. El segundo campo dice Estadística Nacional en RD. Recuerden que le había dicho que los pueblos que van a colocar acá son los pueblos que más casos han tenido con relación a esta enfermedad. Por ejemplo, uno de esos pueblos que más casos han tenido es San Francisco de Macorís. San Francisco, vamos a darlo hasta ahí. Tengo que investigar por los medios de comunicación cuántos casos en San Francisco de Macorís, cuántos casos tienen ellos ahí en San Francisco. Me falta una N acá. En San Francisco, ¿cuántas personas ellos tienen en unidad de cuidados intensivos por esta enfermedad? Es decir, yo tengo que investigar cuántas personas hay en San Francisco que están en la unidad de cuidados intensivos enfermos por el COVID. Entonces, si una vez yo tenga esta información, pues yo voy a colocar acá esa cantidad. Si yo encontré o me informaron
que en San Francisco de Macorís existen 200 casos, 200 personas en unidad de cuidados intensivos, pues es el número que yo voy a colocar acá. Seguimos con el siguiente campo, que dice cantidad de infectados. Esto es a nivel general en San Francisco de Macorís. Cuando hablo de nivel general, de casos infectados, son todas las personas que tienen COVID, sumando las que están en cuidados intensivos, las que están asintomáticas y la que publican los medios de comunicación. Si ellos informan que en San Francisco en total existen 500 casos de COVID, pues entonces yo voy a colocar esa información acá de 500, generalizándolo todo, ¿verdad? En el siguiente campo dice cantidad de fallecidos. ¿Cuántos fallecidos hay en San Francisco de Macorís? ¿Cuántas personas han muerto por esta enfermedad en ese pueblo únicamente? Entonces, ¿cuántas personas hay en San Francisco de Macorís que han muerto según los medios de comunicación? Si ellos dicen que han muerto 300 personas, pues yo lo voy a colocar acá. Y así sucesivamente continúo con el segundo registro. El segundo registro, el primer campo dice que es síntoma. Entonces, ¿cuál es el otro síntoma que ocasiona esta enfermedad? Pues pérdida, uno de los síntomas más comunes, por ejemplo, pérdida de olfato, ¿verdad? Pérdida de olfato. Otro pueblo donde haya más casos de COVID, Santiago, ¿verdad? Santiago. Entonces, en Santiago yo tengo que averiguar ¿cuántas personas hay en la unidad de cuidados intensivos en Santiago? Ya pasamos San Francisco, ahora vamos con Santiago. ¿Cuántas personas hay en unidad de cuidados intensivos? Pues supongamos que hay 100 personas en unidad de cuidados intensivos, según los medios de comunicación. ¿Cuántas personas hay infectadas en Santiago a nivel general, tanto en unidad de cuidados intensivos como en sala normal y en casa? Según lo que publican los medios de comunicación. Bueno, en Santiago hay 800 personas infectadas. Eso es según lo que informan. Eso yo lo coloco acá. Entonces, cantidad de fallecidos en Santiago. En Santiago tenemos ¿cuántos casos? Hay 1000 casos en Santiago. Lo coloco acá. Y así sucesivamente continúo hasta completar 10 registros. 10 registros son cada una de esa información. Por ejemplo, 10 pueblos, 10 cantidad de personas en unidad de cuidados intensivos según cada pueblo, y así sucesivamente 10 registros. Eso es una enfermedad que tiene muchos síntomas, entonces usted va a poner ahí 10, y yo hay más de 10, entonces usted va a poner 10 registros. Recuerden de esto, en esta tabla. Entonces, una vez que tengamos los 10 registros completos, procedemos a guardar nuestra tabla. ¿Cómo lo hacemos? Pues le damos clic derecho acá arriba donde está el nombre, que aparece la Xcita. Damos clic derecho ahí y le damos en guardar. Cuando usted le da a guardar no pasa nada, pero ya se guardó. No dice, no se cierra, no nada, pero se guardó. Pero tiene que darle siempre en guardar, porque si lo cierra antes de guardarlo, pues no se guarda toda la información y va a tener que hacerlo de nuevo. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso que usted debe llevar a cabo para hacer la captura de pantallas? Es muy fácil. ¿Cómo hacemos una captura de pantalla de modo fácil? Yo les había dicho que tienen que hacer 2 capturas, una a la vista de diseño y otra a la vista presentación. Y esta captura de pantalla, esas imágenes las van a colocar en un documento de Word y lo van a subir a la plataforma en el espacio correspondiente. Entonces, vamos a hacerlo. Lo primero que voy a hacer es abrir mi ventana de Word. Déjenme minimizar acá y voy a abrir la ventana, mi documento de Word. Vamos a esperar que abra. Aquí está abriendo Word. Esperamos que termine de abrir Word. Acá abrió Word, ¿verdad? Y cuando voy a hacer mi captura de pantalla, la parte que voy a capturar, debo dejarla minimizada. Perdón, minimizada no, abierta. Entonces, la primera captura yo le dije que era a la vista de diseño. Pues entonces voy allá a la vista de diseño. Le doy clic acá, donde están los campos, acá. Voy a la vista de diseño. Me aseguro que mi documento de Word esté abierto y mi documento también de Access. Bien, entonces, para hacer la captura voy a Word, dejando esto abierto, no minimizado, no, sino abierto así. Abro mi documento de Word, le doy clic donde dice insertar, luego de colocar mi título,
primero vamos a ponerle un título acá, vista de diseño, que eso es lo que ustedes tienen que hacer. Vista de diseño, ¿verdad? Lo coloco un poquito más grande, en negrita, otro tipo de letras si quieren, un color, etcétera. Voy aquí, me posiciono aquí debajo y le doy clic donde dice, en donde está la opción que dice insertar. Cuando le doy clic en insertar, busco la otra opción que dice captura. Acá en captura busco, le doy clic al filtro que está ahí y le doy a la opción que dice recorte de pantalla. Cuando le doy clic acá me aparece mi ventana, que por eso le dije no la minimicen, simplemente déjenla abierta. Y me aparece acá y se me pone opaca y esa crucecita negra. Eso es listo para empezar a hacer la captura. Pues me posiciono acá en la esquina, acá arribota, ¿ven? Para poder abarcar la pantalla completa. Me pongo acá arriba, presiono con las teclas o el mouse, lo que tengan, y arrastro sin soltarlo. Arrastro todo y lo suelto. Una vez que lo suelto, se me coloca acá en Word. Bien, esa es la vista de diseño. Ahora me posiciono el cursor en la parte de abajo y coloco la siguiente captura, que es la vista de datos o de hoja de presentación Eso depende de la versión de Access que usted está utilizando, pero al fin y al cabo es lo mismo. Vista, hoja de datos o vista, hoja de presentación. Posiciono aquí debajo y hago la siguiente captura, que es a la vista, es donde están las tablas con la información. Vuelvo acá donde dice ver debajo de archivo y le doy donde dice vista, hoja de datos también. Así también puede salir. Le doy clic aquí y aquí tengo mi tabla. Recuerden que tiene que completar los 10 registros primero. Entonces, una vez que me posiciono acá en esta vista, entonces procedo a hacer la siguiente captura. Lo dejo abierto, abro Word, voy a insertar nuevamente, voy a captura, recorte de pantalla, me sale mi tabla y presiono, me posiciono acá arribota para poder abarcarlo todo, presiono, arrastro sin soltar y cuando ya lo selecciono todo, entonces lo suelto y acá se me coloca pues mi captura de pantalla. Eso es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Ahora bien, voy a archivo y le doy a guardar como. Lo guardo en el escritorio, examinar. Espero me salga el cuadrito, le doy a selecciono escritorio para que se me guarde en el escritorio. Aquí le coloco un nombre, base de datos de proyecto, ¿verdad? Para poderlo identificar. Y le doy a guardar. Bien, ya puedo cerrarlo todo. Aquí arriba me dice guardado. Entonces puedo cerrarlo todo. Cierro también mi documento de Access, porque también ya está guardado. Y si buscamos en la pantalla, aquí está mi base de datos, mi documento con captura de pantalla. Ese documento ustedes lo van a subir en Classroom, en el espacio que les habilité, y pues también lo van a anexar al proyecto que deben entregar. Bien, esto es todo lo que ustedes van a realizar, jóvenes. Espero que les sea de mucha ayuda. Cualquier cosa ya saben que me pueden contactar.